Hoy vamos a aprender sobre lo que son los compuestos binarios. En este caso vamos a hablar de los óxidos metálicos. Para poder entender mejor el tema, vamos a enumerarlo por pasos. El primer paso es entender por qué es un compuesto binario. Es un compuesto binario porque se unen dos elementos, un elemento metálico y un elemento no metálico, que es el oxígeno. Y su unión da el compuesto llamado óxido metálico. Aquellos elementos que se están uniendo llevan el nombre de reactivos, y el producto de esos reactivos va a llamarse productos. Segundo paso es entender qué es un óxido metálico. Los óxidos metálicos son compuestos con elevado punto de fusión que se forman como consecuencia de la reacción de un metal con el oxígeno. Por ejemplo, por aquí tenemos un metal corroído. Es un perno que se ha humedecido, que tiene años. A esto lo conocemos como ensarrado. ¿Quién es el elemento químico que se oxida? Es el hierro. Cuando el hierro se oxida, queda de esta manera, como estamos viendo en la imagen. A este proceso se conoce con el nombre de oxidación. Tercer paso es identificar a los elementos metálicos. Para eso nos va a servir la tabla de elementos metálicos, donde está el listado de los elementos metálicos, la simbología, la familia a la que pertenecen y el número de valencia o número de oxidación de cada uno de ellos. Los más usados, los más comunes. La valencia es un número positivo o negativo que nos indica el número de electrones que gana, pierde o comparte un átomo cuando se combina con otro átomo u otros átomos. Cuarto paso. Debes saber que un óxido metálico solo se forma si se une un metal más un oxígeno e intercambian electrones, como vemos en esta imagen. Tenemos como reactivos al litio y al oxígeno, juntos nos van a dar el óxido de litio. Quinto paso es entender el proceso de intercambio de valencias. Para el proceso de intercambio de valencias hay dos reglas. 1. Sí o sí, los números de oxidación o las valencias de los elementos deben intercambiarse entre ellos. Quiere decir que el -2 del oxígeno debe pasar de subíndice al litio y el +1 del litio debe pasar al oxígeno de subíndice, como estamos viendo aquí: litio sub 2, oxígeno sub 1. En química el 1 no se escribe, se sobreentiende. Entonces nos queda que litio sub 2 y al lado el oxígeno. Ambos elementos, bueno, las tres deben estar juntitos escritos. Otro ejemplo. En caso de que los números de oxidación, las valencias o los números de oxidación sean iguales, se hace el intercambio como estamos viendo y se simplifica. Y sabemos que en química el sub 1 no se escribe y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué pasa con los elementos que también son pares? Por ejemplo, aquí tenemos el estaño +4 y el oxígeno -2. Entonces, simplificaditos, nos va a quedar un sub 2 aquí. Simplificando esto, mitad de 4, mitad de 2, nos queda 1 de 2, 2 de 4, y la escritura real es esta de aquí: estaño, oxígeno, sub 2. Y ese es el intercambio de valencias. Sexto paso. El sexto paso es entender las normas generales de formulación. Se escribe primero el símbolo del elemento que se encuentre más a la izquierda y más debajo de la tabla periódica, es decir, al elemento con valencia positiva, es decir, primero al positivo y luego al negativo. Se intercambian las valencias. Aquí ya ha habido un intercambio de valencias. Se simplifica los subíndices que se pueda, es decir, si aquí hubiese otro 2, como en el caso anterior, como en este caso, los 2 se deben simplificar. Se comienza a nombrar por la derecha, parte más electronegativa, y se termina por la izquierda, parte más electropositiva. Se elige el tipo de nomenclatura. Ahora sí. Séptimo paso
el séptimo paso es saber nombrar el compuesto en las tres nomenclaturas. Para nombrar los compuestos químicos inorgánicos se siguen las normas de UPAC. ¿Qué significa UPAC? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Se aceptan tres tipos de nomenclaturas para los compuestos inorgánicos: el sistema estequiométrico o sistémica, o también conocida como UPAC, el sistema Stock y el sistema funcional clásico o tradicional. En este caso tenemos de ejemplo al óxido de litio, que en la tradicional va a llamarse óxido de litio o puede llamarse óxido lítico. En la Stock se va a llamar óxido de litio, pero entre paréntesis, en números romanos, su número de oxidación del metal. En la sistémica o conocida como UPAC se usa los prefijos de las atomicidades, en este caso mono para 1 y di para 2. Vamos a ir analizando cada nomenclatura. La nomenclatura tradicional se emplea diversos sufijos y prefijos como oso, ico, hipo, oso, perico, según la valencia atómica de los elementos de los compuestos. Por ejemplo, el compuesto tenemos trióxido de diníquel. Su ecuación sería níquel más oxígeno combinado sus valencias. En este caso el níquel está trabajando con su valencia más 3. Sabemos que níquel tiene más 2 más 3. Y en la nomenclatura tradicional se antepone, dice, la palabra óxido y se usa la terminación ico o de cuando el elemento solo cuenta con una valencia. Pero si el elemento cuenta con dos valencias, se usa la terminación oso para la menor y ico para la mayor, en este caso valencia. Entonces vamos a nombrar a este. Va a ser óxido niquélico. ¿Por qué ico? Porque está con su mayor valencia. Nomenclatura Stock. En este sistema, el nombre del compuesto incluye un número en números romanos la valencia de los átomos presentes en la molécula del compuesto, pero es la valencia del elemento metálico. Aquí hay que aclarar eso. ¿Qué es? Habría que aclarar eso. ¿Qué es la valencia del elemento metálico? Habría que aclarar eso. Entonces, si combinamos el níquel con el oxígeno, como se observa aquí, este se va a llamar, dice, se antepone la palabra óxido de, aquí va a venir automático, óxido de, vamos a quitar las mayúsculas, de, y se escribe el nombre del elemento tal cual, es óxido de níquel, pero dice, se pone entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. La nomenclatura sistémica o estequiométrica, o también llamada UPAC, nombra los compuestos en base al número de átomos de cada elemento que lo forma. Por ejemplo, tenemos otra vez el trióxido de diníquel. Entonces, en la UPAC, las atomicidades son, ¿qué número aparece aquí? Aparece el 3 y aparece el 2. Para el 3 se utiliza la palabra tri. Óxido de, y aquí aparece el número 2, la palabra di, o a veces la palabra bi, níquel. Cualquiera de las dos palabras nos sirven para decir que hay dos. La más usada generalmente es la diníquel. Se empieza a nombrar de atrás, desde el primer subíndice, aunque sea 1, pero se debe utilizar mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 5 y así sucesivamente. Por aquí tenemos un último ejemplo, que están las tres nomenclaturas juntas, la tradicional, la Stock y la sistémica, que es conocida generalmente como
UPAC. Entonces aquí tenemos ya intercambiado, ambos tienen valencias más 2, están intercambiados y nos va a quedar la escritura de esta manera. En la nomenclatura tradicional puede llamarse óxido de calcio o óxido cálcico, cualquiera de las dos es válida. En la stock se va a llamar óxido de calcio 2, pese a que se ha simplificado su número de oxidación, se sigue manteniendo el número de oxidación entre paréntesis. Y en la UPAC se usan las atomicidades, en este caso monóxido de monocalcio. Eso es todo por el momento.